La publicidad mueve al mundo hoy en día. En el último campeonato de fútbol, soccer en África, 1 minuto de propaganda costaba $3 millones. Por eso yo no hice propaganda de mis conferencias, porque no tenía $3 millones para pagar. La propaganda está basada en lo que usted haga propaganda a los demás. $3 millones. Mueve al mundo la publicidad. La publicidad puede elevar a un individuo o puede destruirlo. La publicidad. Y hay anuncios que son importantísimos para nosotros. Lo diario y todo viven de los anuncios. Y la gente que los lee va en busca de anuncios que puedan beneficiarles. Yo he comprado muchas cosas usadas a veces en diarios que publican cosas usadas para ahorrarse algunos pesos. Y la publicidad. Y quiero decirles que en Guatemala yo aprendí en el terremoto la importancia de la publicidad, la importancia de los anuncios. Íbamos a una ciudad manejando un troque con los auxilios que llegaron de la Iglesia Adventista, que fue el primer auxilio que llegó al aeropuerto Aurora de Guatemala. 2 aviones Jumbo 747 de la entonces compañía Panam. Yo estaba allá como misionero y me tocó en un troque que yo había hecho mi propia mudanza desde Los Ángeles a Guatemala, distribuir por toda la zona terremoteada ese auxilio que llegó, muletas, alimentos, brazadas, medicina y todas las cosas que llegaron allí. Y cuando iba, el terremoto no solamente es caída de casas, es derrumbe de cerros que tapan los caminos, es grietas donde usted puede caer con carro y todo, es falta de electricidad, falta de teléfono, falta de todas las cosas. Y me había puesto experto en descubrir en los costados del camino, que siempre iba mirando, anuncios improvisados, porque no había electricidad, no había radio, no había teléfono, no había nada. Pero así que los anuncios eran improvisados, un pedazo de madera, un pedazo de tela, una lámina que decía alguna cosa advirtiendo de algún peligro en adelante. Yendo a la ciudad de San Martín Jinotepeque, que es la ciudad más destruida, donde no quedó ni una sola casa en pie, iba atento. Es el que me acompañaba, que no siempre era la misma persona. ¿Cuál es la razón que mira tanto para los costados? Le digo, en busca de algún anuncio que pueda advertir algún peligro más adelante. Ya me habían dicho eso. Así que fuimos allá y veo un anuncio que decía no puente, porque para llegar a la ciudad de San Martín Jinotepeque había que cruzar un puente sobre el río, creo que el río Sumacinta, el río más grande de Guatemala, y ese puente había caído con el terremoto. Y decía no puente, nada más. Allá no se ponen advertencias, antes no había tiempo, no puente. Y en ese momento pasó un carro de gente de otros países centroamericanos, era de Nicaragua este carro, donde venían en busca de información de los parientes y amigos que vivían en Guatemala, como no podían comunicarse por ninguna forma, y vi pasar un carro a cierta velocidad bastante fuerte con 4 o 5 personas adentro, y había una curva rápida que se tomaba para tomar el puente. Y le digo a mi compañero, ojalá que esta gente que lo veo que van platicando y no van prestando mucha atención a los anuncios, ojalá que lo hayan visto, porque los veo que van medio rápido en la curva allá. Yo fui despacio, frenando allí para la curva, y cuando tomo la curva para tomar el puente, que no se podía tomar, había que hacer un desvío, no vi el carro y supuse que ellos no habían visto tampoco el anuncio. Y cuando llegamos allí había caído al río. Había un muerto más de los 30,000 que habían muerto en el terremoto y 4 o 5 personas muy heridas. Ese anuncio era de vida o muerte. Fue de vida para mí, que le presté atención, y de muerte para que los distraídos no lo vieron. Así el Señor Jesús comenzó también su ministerio con un anuncio de vida o muerte. Creerlo significa vida, no creerlo significa muerte, pero muerte eterna. Jesús, después de ser bautizado en el río Jordán, recibió una presentación que nadie de los que estaban allí presentes podía dudar que realmente se trataba del Mesías. En primer lugar, cuando llega allí donde Juan Bautista estaba bautizando y le dijo, vengo a bautizarme, Juan Bautista lo reconoció y le dijo, no, el que yo necesito ser bautizado soy yo, porque yo soy pecador, pero tú eres el Cordero de Dios que viene a quitar los pecados del mundo. Pero Jesús le dijo, deja, porque él había venido a 2 cosas, a buscar y a salvar lo que se había perdido y a dar ejemplos cómo vivir la vida cristiana si queremos ser salvos.
Y él se bautizó sin tener necesidad de hacerlo, porque él no tenía pecados para enterrar, ni una vida nueva, ni transformar su vida, porque él vivió una vida perfecta. Una vida perfecta, aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, nunca se dio a la tentación. Pero el Evangelio, que significa buena noticia, significa que Jesús, después de haber probado que se podía vivir sin pecado, se ofreció para pagar la culpa de aquellos que hemos fracasado frente a la tentación. Y yo no los conozco a ustedes, muchos de ustedes, la primera vez que los veo. Pero una cosa sé de usted, que usted es un pecador igual que yo. Porque todos los seres humanos hemos fracasado frente a alguna tentación y somos pecadores. Y lo único que merecemos es la muerte. Pero Cristo, después de vencer la tentación, se ofreció para pagar la culpa de aquellos que hemos fracasado frente a la tentación. Y por eso se llama Evangelio. ¿Qué quiere decir Evangelio? Buena noticia, que a pesar de que merecemos la muerte, alguien pagó por nuestra muerte para que nosotros ganemos el derecho a la vida, que es Cristo Jesús. Así que lo presentó, tú eres el Cordero de Dios. Cuando se lo bautizó después, y bautizaba en Enón junto a Salim, dice, porque había muchas aguas. Porque el río Jordán, yo estuve allí, es un río de poca profundidad. Pachito, como dicen los salvadoreños. De poca profundidad, y San Juan buscaba un codo, donde generalmente en los codos los ríos son más profundos. Y bautizaba allí en Enón junto a Salim porque era el río más profundo. Se bautizó. Y cuando se bautizó, el Espíritu Santo lo invistió en el mundo. ¿Cuál es la tarea? Buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a este mundo y el Espíritu Santo descendió en forma visible sobre paloma, sobre él, capacitándolo para el cumplimiento de la tarea. Hermanos, por eso ruego que pidamos el Espíritu Santo para que nos capacite y me capacite a mí sobre todo para exponer con claridad este mensaje que es de vida o muerte. Este mensaje que es de vida o muerte. Así que nosotros tenemos que saber que el mensaje que hemos recibido es un mensaje de vida o muerte. Y entonces después que fue presentado en forma tan visible, todavía se oyó una voz del cielo que dijo, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y aunque hoy no sucede eso en los bautismos visiblemente, pero pasa exactamente igual. Cuando alguien se bautiza, el Señor dice desde el cielo, los ángeles, el Señor dice, este es mi hijo, mi hija amada en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo desciende invisiblemente sobre nosotros, dándonos poder para vivir una vida cristiana victoriosa y feliz. Cuando después de estar capacitado por el Espíritu Santo, al sábado siguiente se encontró allí y predicó el Evangelio. Y dice, después de haber sido bautizado fue... Y ese anuncio de vida o muerte que presentó el Señor Jesús decía 4 cosas. Vamos a ver en el versículo 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, ese anuncio, ¿a quién estaba dirigido? ¿A quién estaba dirigido? ¿A todo el mundo? No, no estaba dirigido. No, voy a omitir por razones de tiempo porque me gusta terminar a tiempo. En San Mateo 10, 4 y 5 dice que cuando mandó a los discípulos a predicar, le dijo, por ciudades de gentiles no vayáis, en las ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas, ¿de quién? De la casa de Israel. Jesús amaba a ese pueblo, un pueblo que tenía un historial riquísimo de las misericordias de Dios. Había sido sacado sin disparar una flecha, no digamos una bala porque no había, de la esclavitud de Egipto. Si hubieran muerto de hambre en el desierto, si no hubiera sido por la misericordia de Dios que la panadería del cielo proveyó pan fresco todos los días. Si hubieran muerto de sed en el desierto, si no hubiera sido que en la emergencia Dios sacó agua de una piedra. Y si hubieran muerto de frío de noche, porque en los desiertos hay una amplitud térmica muy tremenda, de día puede usted cocinar algo en las piedras y de noche puede morirse de frío. Pero había una nube que los protegía del calor abrasador del sol y esa misma nube se transformaba en una columna de fuego por la noche, que era la calefacción que tenía el pueblo de Israel, de casi 1 millón de personas que iban atravesando el desierto. El propósito era llevarlos directamente a la tierra prometida. ¿Cuál es la razón que dieron vuelta 40 años? Por su incredulidad. Por su incredulidad. El plan era llevarlos. Y Dios quería que todos los que nos habían creyeron de esa tierra prometida para ellos, la recibieron sus descendientes.
porque ellos no creían, iban protestando y lamentándose por lo que habían dejado, en lugar de gozarse por las promesas futuras que el Señor le había dado para estar ellos allí. Entonces presentó esas cosas, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? No podía entender qué significaba eso para los gentiles que no conocían las profecías de Daniel. Nada. Pero para los judíos y para los que estudiando las profecías que anunciaban la primera venida de Cristo significaba mucho. Porque Dios en su misericordia extendió 490 años la profecía de los 2300 días. Daniel 8:14 en capítulo 9 dice que 70 años fueron apartados para su pueblo. Le dio un tiempo extra de misericordia porque Dios amaba a su pueblo. Dios amaba a su pueblo tanto como nos ama a nosotros hoy en día, porque Dios es amor. Y el amor de Dios no está condicionado a la conducta de las personas que Dios ama. El amor humano, que es imperfecto, lo condicionamos a la conducta de la persona que amamos. Si no hace lo que nos gusta, si nos hace algo desagradable, la dejamos de amar. Pero Dios no puede dejar de amar porque la esencia de Dios es el amor. Dios es amor, es la única definición que hay en las Sagradas Escrituras. Y gracias a Dios que nosotros fuimos criados a imagen y semejanza de Dios, limitados en todas las cosas, menos en nuestra capacidad de amar. Somos ilimitados. Cuando usted tiene un amigo y llama a otro, no tiene que pedirle disculpa a este, mira, sorry con excuse me, pero te voy a amar un poco menos porque ahora tengo que amar a otro. No, podemos amar a todos, pero el amor imperfecto humano lo condicionamos a la conducta de la persona que amamos, pero Dios no. Por eso nunca debemos cometer en el hogar, y he visto a veces en hogares cristianos decirle a los niños, pórtate bien porque Jesús no quiere a los niños malos. Le estamos diciendo una mentira. El amor de Dios no está condicionado a la persona porque es un amor perfecto. Dios nos ama cuando nos portamos bien y nos ama cuando nos portamos mal, porque es amor imperfecto. Los judíos estaban representando mal el amor de Dios, porque cuando veían a algún enfermo con una enfermedad grave, ¿qué decían? ¿Qué habrá hecho este para que Dios le castigue de esa forma? Hasta los judíos, los discípulos que habían caído en esa trampa. ¿Qué habrá hecho este? Venía un ciego. ¿Quién habrá sido culpa de quién? ¿Del pecado de él o de sus padres? ¿Por qué será que es ciego? Si Dios castigara con ceguera a todos los pecadores, ¿habría alguno que viera? ¿Había alguno? Ni con anteojos. Porque todos mereceríamos la ceguera. Dios no es así. Los judíos habían deformado el carácter de amor de Dios y habían limitado el cielo para ellos solos. Los creían perros inmundos, inmerecedores de la salvación al que no era judío. Es lo mismo que a veces el nacionalismo de las personas a veces tiende a hacerlos creer que esa nacionalidad a la cual ellos pertenecen es más importante y más inteligente. El otro día un ignorante de este país sacó la conclusión que la capacidad de los hispanos es más limitada que la de los americanos. Cuando encuentra burro del mismo pelo, de diferentes pelos, pero siempre es burro. Así es, y hay en todos lados. Así que tenemos que... Entonces aquí vemos, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? Estaban viviendo, ¿qué tiempo? Cuando Jesús existió. ¿Qué tiempo? ¿Qué semana de las 70 semanas? La última semana. ¿Cuándo iba a comenzar la última semana? De los 70. Tiempo de gracia para el pueblo de Dios, que se arrepientan y vuelvan o dejarían de ser el pueblo de Dios. ¿Cuál es la 70? La última. ¿Y cómo comenzaba? Con el ungimiento del Mesías. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo qué? Cuando Cristo se bautizó, que fue ungido con el Espíritu Santo para el cumplimiento de la tarea que había venido a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y faltaban 3 años y medio para la crucifixión de Cristo. Y Cristo ya había sido crucificado. Terminó siendo, ya iba a ser crucificado 3 años y medio después. Y mandó que predicaran ese evangelio, pero dijo, no vayan allí porque no van a entender. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ellos fueron allí, predicaron el evangelio, que ha llegado, el tiempo se ha acabado. ¿Qué tiempo? El tiempo de gracia que tenían los judíos. O se arrepentían o dejaban de ser el pueblo de Dios para siempre. ¿Qué otra cosa les decía? El reino de Dios se ha acercado.
Cuando oyeron del Mesías y oyeron de los milagros de Jesús, que era capaz de resucitar a un muerto y con el lunch de un niño alimentar a miles de personas, ¿qué se les vino a la mente? Este es el rey que nosotros necesitamos para poder enfrentar y tomarse la revancha de los romanos que los tenían esclavizados y haciéndoles pagar tributos, impuestos altos. Así que estaba allí y le dice, el reino de Dios se ha acercado. Y hasta los judíos estaban engolosinados con esa idea de que Cristo estableciera un reino aquí en la tierra. Y cuando Cristo le dijo, mi reino no es de este mundo, ¿cómo les cayó? No le gustó, desanimado, y los judíos perdieron la esperanza. Y no le gustó ni a los apóstoles, porque tenían la ilusión también de ser ministros en el reino de Cristo. Pero él había venido a establecer otra clase de reino. ¿El reino de qué? Establecer el reino de qué? De la gracia. Los judíos habían cerrado la puerta de salvación para los que no eran judíos. Pero Cristo vino y abrió esa puerta y descubrió que enseñó el evangelio y que fuera predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque cada persona que nace en este mundo, no importa dónde haya nacido, nace con derecho a ser salvo. ¿Y quiénes son los que tienen que decírselo? Los que conocen el derecho. Lo que usted no sabe no lo puede enseñar. Pero si usted lo ha aprendido, lo debemos enseñarnos. Por eso nosotros no debemos hacer distinciones de raza ni de nacionalidad, porque delante de Dios fuimos creados todos del polvo de la tierra. El precio que se pagó en la cruz para salvación es el mismo para el rico, para el pobre, para el chino y para el mexicano. Y así que todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Y cuando morimos volvemos a ser iguales otra vez porque volvemos a la tierra. Entonces el reino de Dios se ha acercado. Empezó a hacer el llamado y los judíos lo criticaron porque comía y se relacionaba ¿con quién? Con los gentiles, y para ellos era una abominación a Dios porque hacían acepción de personas. Nosotros no debemos hacer. El que a mí viene, dice el Señor, que no lo recibo, no le echo fuera, no lo despido. Y después la parte del anuncio era arrepentíos. ¿Cómo le habrá caído esa palabra a los fariseos que se creían perfectos? Era una ofensa. Decirle a un fariseo que tenía que arrepentirse era una ofensa. ¿Arrepentirse de qué? Y a veces nosotros pensamos, también podemos caer en esa trampa de pensar, predicamos, la gente tiene que arrepentirse de qué. Tiene que arrepentirse del alcohol, del tabaco, de la borrachera, de las drogas, del adulterio, de esto y lo otro. Tiene que arrepentirse. Pero también nosotros tenemos también de qué arrepentirnos, ¿o no? Sí. Estamos cumpliendo bien, estamos representando bien a Cristo. Estamos cumpliendo con la misión de compartir la buena nueva de salvación con los que vagan sin Dios y sin esperanza. Estamos amando a las personas aunque nos parecen que no merecen amor. Estamos perdonando a una de las personas que parece que no merecen perdón. Tenemos que dar todo lo que recibimos del Señor, lo recibimos por gracia. Porque como seres humanos, lo único que merecemos, ¿qué es? La muerte, porque somos pecadores. Si usted respira es por la gracia de Dios. Si hay oxígeno, agua, la gracia de Dios. Si come, por la gracia de Dios. Si duerme, por la gracia de Dios. Si se despierta vivo es por la gracia de Dios. Así que es la gracia de Dios. Y entonces arrepentíos. ¿Arrepentíos de qué? Los judíos tenían de arrepentirse porque habían cerrado la puerta de la salvación a los que no eran judíos. Ahora nosotros también, los judíos, la parábola que el Señor Jesús presentó, aunque lo presentó como parábola, era la realidad de aquel fariseo y publicano que entraron a la iglesia un sábado a adorar. Y lo hicieron en voz alta en la oración. ¿Qué pidió el fariseo? ¿Vino a pedir misericordia y a pedir perdón por sus pecados? El fariseo. No, ¿a qué vino? ¿Qué dijo? Te doy gracias, Señor, porque yo soy perfecto. Te doy gracias porque yo vengo sábado y vengo temprano todos los sábados. Te doy gracias, Señor, porque yo doy diezmo de todas las cosas. Te doy gracias, Señor, por esto y por aquello y por lo demás allá. Nunca pidió perdón por ningún solo pecado porque no tenía. Según él, era sin pecado. Así que tenemos allí que le dijo, y después le tocó orar al publicano. ¿Y cómo oró el publicano? El judío oraba con la cabeza levantada. Señor, te agradezco por lo que soy. Te doy gracias por lo bueno que soy. Te doy gracias por lo perfecto que soy. Pero el otro agachó la cabeza y dijo, Señor,
Vengo a ti porque he oído que eres un Dios misericordioso y perdonador, un Dios que amas a todos los seres humanos. Yo soy pecador, no merezco nada, lo único que merezco es la muerte, pero he escuchado que tú amas a los pecadores y viniste a buscar y a salvar a los pecadores, y yo soy uno de ellos, Señor. Ten misericordia de mí, confío en tu amor y en tu misericordia, y por eso te vengo a adorar. Y salieron. ¿Quién salió justificado? ¿El publicano y el fariseo? Salió con más pecado de lo que entró. Salió con más pecado de lo que entró, porque es una ofensa. Dios habita, dice, resiste a los soberbios, y la soberbia era evidente en el fariseo, pero habita con el quebrantado y humilde de espíritu, y con aquel que se siente pecador. Así que ellos, ese era el anuncio. Y por último le dijo, creed en el Evangelio. Estaban predicando ellos las buenas nuevas de salvación, que también las están en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías, lo que el Mesías vendría, etcétera, etcétera. ¿Estaban los judíos predicando eso? No, estaban predicando ¿qué? Sus propias tradiciones. Y a la ley de Dios la habían hecho pesada y habían puesto carga, que el sábado no podían caminar nada más que cierta cantidad de pasos, pero también echa la ley, echa la trampa a los judíos. Porque si pensaban caminar más pasos, entonces el viernes iban y enterraban alguna cosa de comer allí, porque tenía que ser entre comidas, tantos pasos. Iban el viernes y enterraban un sándwich o una enchilada allí, y se iban y dormían en la casa, y al otro día el sábado caminaban hasta allí, comían, y entonces podían seguir caminando más adelante. Esa estaba. Y habían cargado el sábado. Y cuando Jesús le dijo que en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre, ¿qué decisión hicieron los judíos? A este hay que silenciarlo a como dé lugar, porque está descubriendo nuestras mentiras. Y cuando las mentiras se descubren, qué triste vida es para aquel mentiroso que engañó a tantos y que descubre que el Señor le dice, no os conozco, apartados de mí, obradores de iniquidad. Así que tenían que predicar el Evangelio, pero ellos no predicaban el Evangelio. Predicaban doctrinas y tradiciones humanas, igual que hoy día. Cuando usted oye noticias de que la iglesia dice tal cosa, y no se refiere a la iglesia adventista, que la iglesia dice tal cosa, ¿está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? ¿Lo que dice la iglesia? No, hoy día la iglesia popular no está, explica tradiciones, no está respaldado por un así dice Jehová, sino porque así dice la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Un hospital de enfermos espirituales que anda misericordiosamente aclamando al médico divino que es Cristo Jesús. Eso es lo que es la iglesia. Pero la iglesia no tiene poder para salvar, ni esta ni ninguna. Ninguna iglesia salva. El que salva es el Salvador, el Señor Jesús, que Él pagó la culpa de nuestros pecados para que todo aquel que en Él, no que crea en algo o en la iglesia nada, tal y tal, no, todo aquel que en Él crea, ¿qué dice? No se pierda, sino que ¿qué? Recupere la vida eterna que perdimos por la desobediencia de nuestros padres. Ese anuncio le dijo, no vayan a los judíos, no, a los gentiles, no vayan a ninguno samaritano, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el anuncio, estaba eso. ¿Aceptaron el anuncio? ¿Creyeron en el anuncio los judíos? ¿Sí o no? No, no creyeron en el anuncio. Rechazaron el príncipe de paz. ¿Y qué tienen ahora? ¿Qué es lo contrario de paz? Guerra. ¿Qué tienen? La tienen todos los días. Que iban a ser un pueblo prestamista y que no iban a pedir prestado. Y ahora es el pueblo más endeudado del mundo. Tal vez nosotros más o menos lo estamos alcanzando aquí. Pero estamos allí. Pero no era el plan de Dios. Tenían que ser cabeza y no qué. Y no cola. Serían amados y admirados y la gente diría, qué felices, bienaventurados. Pero la gente no dice eso, los odia. La gente no quiere saber nada con los judíos, y si no, pregúntele a sus hermanos por parte de padre que los rodean allí, a todos los árabes, que son de la misma sangre, tienen el mismo padre. Pero rechazaron al descendiente de Abraham que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a Cristo Jesús, y dejaron de ser. Pero no todos los judíos habían apostatado. Dentro del pueblo judío había un remanente que siempre estaba de acuerdo, que no estaba de acuerdo con las tradiciones judías, y que estudiaban las Sagradas Escrituras y las profecías y se daban cuenta que Jesús realmente había sido el Mesías prometido. Así que Jesús, al ver que fue rechazado, a los suyos vino, y los suyos ¿qué? No lo recibieron. Y Jesús llama, y si usted no lo recibe, Jesús no lo obliga a recibirlo. Se retira.
como fue a Gadara y sanó a un gadareno y quería sanar a muchos que había enfermos en Gadara, pero a raíz de la mala propaganda que le hicieron los dueños de los chanchos o de los puercos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo todo el pueblo? Le pidieron, salió, Señor, te ruego que te vayas, no queremos saber nada, porque los dueños de los 2,000 puercos que habían perdido recorrieron la ciudad dando, dice, cuidado que el que viene va a acabar con nuestra ganadería, encierren los chanchos, encierren las ovejas, las vacas y todo porque vaya. Y entonces les tocó el bolsillo, que es la parte más sensible del ser humano. Y salieron a recibirlo y ¿qué le dijeron? Te rogamos que te vayas, no te queremos acá. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Tenía poder para haberlos liquidado? Claro que sí, con provisión de la palabra. Sin embargo, obedeció, no lo recibieron y se fue. Y el sanado lo quiso acompañar también, pero Jesús le dijo que no. Algunos se hubieran enojado, pero yo quiero irte. No, pero la única forma de agradecer a Jesús por lo que ha hecho por nosotros es de interesarnos en lo que se interesa a Jesús. ¿Y en qué se interesa el Señor Jesús? En la salvación de todos los seres humanos. Esa es su misión, ese es su interés. Y nosotros nos identificamos con la misión y el interés del Señor Jesús como agradecimiento de que Él nos ha salvado y nos ha llevado de las tinieblas a su luz admirable del Evangelio, respaldado por un así, dice Jehová en las Sagradas Escrituras. Ahora tenemos allí entonces, Jesús formó la iglesia cristiana. Y que dice, como dice San Pablo en Efesios, edificada sobre fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿qué? Jesucristo mismo. Ahora, los judíos habían sido puestos en ese lugar con una finalidad. Dios hace todas las cosas con propósito. ¿Cuál era la finalidad por la cual fueron puestos los judíos ahí? Porque era el paso obligado de los comerciantes de este o oeste. Ellos tenían que prepararse y preparar al mundo ¿para qué acontecimiento? Para la primera venida de Cristo. ¿Se prepararon? Por lo tanto, ¿prepararon al mundo? Tampoco, menos. Y la razón es muy lógica. Si a mí no me interesa si mi vecino se pierde o se salve, y no me interesa de la salvación de nadie, de mi salvación, ¿me va a interesar que se salve el vecino? No. Aquellos cristianos que les da lo mismo que se salve o se pierda la gente, es que no tienen, ellos mismos no van a ser salvos. Porque Dios quiere que cada persona que sea salva por la gracia de Cristo se convierta en una agencia de salvación para decirle a los que vagan sin Dios y sin esperanza que sí que hay un Dios y una esperanza. No es una iglesia ni una doctrina, sino una persona que se llama Jesús, que es el que vino a pagar la culpa de nuestros pecados para ganar el derecho legal de decirme, ni yo te condeno, vete y no peques más y prepárate para el reino de los cielos. Formó esa iglesia, ahora formó esa iglesia. ¿Quiénes eran los pilares de esa iglesia? ¿Cuáles eran los pilares de la iglesia cristiana? Los apóstoles. Él los preparó por 3 años y medio. No solamente los adoctrinó, sino que les enseñó también el amor al prójimo. Y eso es la iglesia cristiana. Edificada su creencia. No dice esto. A veces nosotros pasamos por acá, mucha gente pasa por acá y dice, esta es la iglesia adventista. Un martes, un miércoles, un jueves. ¿Dicen correctamente? No. Este es el templo adventista. ¿Quién es la iglesia? Es la gente, porque iglesia viene de la palabra griega que dice gente reunida con propósitos de adoración. Esa es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y Dios organizó esa iglesia y qué misión le encomendó o nos encomendó. Prepararnos y qué más. Y preparar a otros para qué acontecimiento. Para la segunda venida de Cristo. Por eso nos llamamos adventistas. Porque creemos en la segunda venida del Señor Jesús, pero no queremos que nosotros solamente disfrutemos de ese maravilloso encuentro con nuestro Salvador, sino que invitamos a la gente también, porque ellos también tienen derecho a ser salvos. Todo ser humano nace con derecho a ser salvo y tenemos que hacerle conocer el derecho, que si creemos en Cristo Jesús tenemos asegurada la salvación cuando Él vuelva otra vez. Y ahora, ¿qué dice? El tiempo se ha cumplido. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Ese era un mensaje para los judíos, pero ahora el mensaje es para nosotros, para la iglesia de Cristo. ¿Qué tiempo se está cumpliendo? ¿Cómo lo llama el libro de Apocalipsis? El tiempo del fin. ¿Cómo sabemos que es el tiempo del fin?
¿Cómo sabemos? ¿Hay alguna razón por la cual creemos? Por las cosas que están sucediendo. Cristo mandó predicar el mensaje y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a los gentiles, a todos los gentiles. Y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. La palabra fin asusta a los que no tienen la fe en Cristo Jesús, porque la palabra fin en el pensamiento de Cristo era el fin de este mundo, el fin de la droga, el fin del sufrimiento, el fin del dolor, el fin de la muerte, el fin de la pobreza, el fin de los pleitos en los hogares, el fin de todas esas cosas. Ese es el fin. Por eso nosotros miramos el fin con otro pensamiento que lo mira la gente que no tiene la confianza puesta en Cristo Jesús. Nosotros miramos el fin a través de la promesa de las palabras escrituras, donde un mundo mejor nos espera, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, dice las Sagradas Escrituras. Y nosotros nos invitamos a ser parte de ese mundo. Y le dijo entonces el tiempo del fin. Es hora de levantar. Jesús, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿es hora de qué? Dijo el Señor Jesús. De empezar a pensar seriamente en las cosas de arriba, de levantar nuestras cabezas, porque nuestra salvación está a la vuelta de la esquina. Habría señales dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Habría engañadores que engañarán aún a los escogidos de Dios si se descuidan. Todos los vemos cumpliendo al pie de la letra en todas partes del mundo. ¿Qué otra cosa le decía? El reino de Dios se ha acercado. Cristo era el rey de la gracia, del reino de la gracia. Pero ahora, ¿quién es el rey? Cristo se fue y ¿quién vino en su reemplazo? El Espíritu Santo. ¿Y cuál es la tarea del Espíritu Santo? Convencernos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Ninguno de ustedes estaría aquí en esta mañana si el Espíritu Santo no hubiera puesto en su corazón primero hace un tiempo, de años, 20, 30, o una semana, o 2 semanas, o ayer, que alguien, el Espíritu Santo lo convenció que usted necesita un Salvador porque es pecador y Cristo es el Salvador. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué dice? El reino de Dios se ha acercado, pero también se está por retirar. Cuando el Espíritu Santo se retire, ¿seguiremos predicando el Evangelio? ¿Sí o no? Aunque se equivoque. No. ¿Por qué? Porque ya no habrá arrepentimiento, se cumplirá Apocalipsis 22:11. El que está salvo ya no podrá perderse, pero el perdido, ¿qué? Ya no encontrará salvación. ¿Por qué? Porque el que está intercediendo por nosotros, que es el único abogado, el único intercesor y el único mediador, que es Cristo Jesús, se viste de Rey de Reyes, deja de ser el abogado intercesor para vestirse como Rey de Reyes y venir en busca de aquellos que fueron a la tumba con la confianza puesta en Él o que vivos están esperando el regreso del Señor Jesús. Qué maravilloso, hermano. Entonces tenemos aquí que el Espíritu Santo está por retirarse. Dice una cita del Espíritu de Profecía: cuando aumenten las inundaciones, los incendios, las sequías, las calamidades de toda clase, es señal de que el Espíritu Santo está por retirarse de la tierra. Y cuando el Espíritu Santo se retire, ya no habrá nadie que nos convenza que somos pecadores. Seguiremos siendo pecadores hasta que Cristo venga y por lo tanto está asegurada nuestra perdición. Por eso dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque así como no sabemos el tiempo de la venida de Cristo, también sabemos que un tiempo antes de que Cristo venga, que la Biblia no dice cuánto tiempo, se va a cerrar otra puerta. ¿Qué puerta? La puerta de la gracia. El que está salvo ya no podrá perderse, pero el perdido ya no podrá salvarse. Entonces, ¿cuál era el otro mensaje? Arrepentíos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De nuestra indiferencia hacia la perdición de los demás, de nuestra falta de espíritu misionero, de nuestra falta de estar a tiempo a las Sagradas Escrituras cuando se empieza a predicar y se abren las puertas de la iglesia. De esas cosas tenemos que arrepentirnos. Cuando estamos muy familiarizados con una cosa mal hecha, ya no nos parece tan mal hecho. Ya la mente la acepta como una cosa normal. Estaba yo en un hotel una vez con unos amigos que me había hecho amigo allí, comíamos en una mesa y una noche me dice: hoy va a haber rumba, va a haber un baile. Dice: vamos. No, le digo: yo no voy. Bueno, no vamos. Y dice: vamos. Dice: no hay prohibición para fumar ni para tomar en Puerto Libre. No. ¿Usted fuma? No. ¿Toma? No. ¿Y entonces para qué vive? Me dijo. Porque la vida hay que disfrutarlo.
Sí, le digo, por eso vivo, para disfrutar de la vida, porque quiero libertad, me gusta la libertad. Nosotros también somos libres. Le digo, usted no es libre, usted puede dejar de fumar. Bueno, lo he dejado 2 o 3 veces, pero lo agarró otras 4 o 5. Entonces, ¿qué vale con eso? ¿Usted puede dejar de tomar? Bueno, me cuesta, pero a veces he dejado por algunos días, ¿no? Eso no es dejar de tomar. ¿Usted ha dejado de mujerear? No, bueno, sí, he luchado por tratar de ser fiel, pero la carne es débil y por lo tanto he caído otra vez. Entonces, ser un vencedor significa ganar la victoria sobre todo pecado heredado o adquirido. Y ese poder no viene de nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para ganar la victoria sobre nuestras debilidades heredadas o adquiridas, y una fuente de acercarnos a Él que Dios nos ha dado, que es la oración. La oración es el medio provisto por Dios para ganar la victoria sobre nuestras debilidades heredadas y adquiridas, y clamar por el Espíritu Santo que nos capacite para vivir una vida cristiana victoriosa y feliz. Hermanos, tenemos aquí, así que tenemos arrepentidos. Creed en el Evangelio. Yo creo en el Evangelio, claro que creemos en el Evangelio. El pastor Japas, a quienes ustedes conocieron, tal vez algunos, el padre del doctor Japas, con quien yo comencé evangelismo cuando me gradué, en un libro que él escribió titulado En llamas, tiene una cita que me impresionó. Dice que torcer el Evangelio no es solamente predicar cosas que no están en el Evangelio, sino poner el énfasis donde el Evangelio no lo pone. Y hoy algunos con toda sinceridad a veces ponen el Evangelio el énfasis donde la Biblia no lo pone. Voy a poner un ejemplo, no quiero que nadie se vaya a molestar. Algunos ponen en el Evangelio que si usted no es vegetariano no va a poder ser salvo. ¿Cuántos versículos hablan de la comida en las Sagradas Escrituras? ¿Cuántos hablan? ¿Mucho o poco? Pocos. ¿Cuántos versículos hablan del amor de Dios y el deseo de salvarnos? Muchos. Por eso San Pablo, ¿dónde ponía el énfasis? No me propuse otra cosa que predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Ahí es donde debemos poner el énfasis. Porque no en las cosas. ¿Es importante? Claro. En el reino de los cielos no vamos a tener ni la mochicana ni la moreliana. Pero tenemos que empezar a acostumbrarnos a comer como vamos a comer en el cielo. Pero no me va a salvar lo que yo como, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para vivir una vida cristiana como Dios quiere que vivamos. Así que hay que predicar el Evangelio, sin dejar de predicar lo otro, porque Jesús, eso también lo enseñó Jesús. Y dijo, id y enseñad cuántas cosas de las que he mandado. Todas. Por eso también Él mandó, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué viene primero, la creencia o el bautismo? La creencia. Así que tenemos que tener cuidado. ¿Dónde ponemos el énfasis? Algunos ponen el énfasis en el bautismo. El bautismo no salva a nadie. El que salva es Jesús. Y el bautismo no es otra cosa que el público testimonio que damos de que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Y en Él ponemos los ojos. Así que nosotros tenemos que... Y voy a leer un texto buscando ya el final en 1 Corintios, el capítulo 9 y versículo 16. El apóstol San Pablo era un perseguidor del Evangelio entusiasta. Participó en la muerte de Esteban. Pero camino a Damasco, donde iba con el propósito de seguir persiguiendo a los cristianos, se le presentó al Señor Jesús y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y cómo sabemos que Pablo era sincero? Porque hay mucha gente que dice, basta, lo importante es ser sincero, no importa lo que usted crea, con tal de que usted sea sincero. ¿Es correcto ese pensar? No es correcto. Porque yo puedo estar sinceramente equivocado. ¿Por qué hay tantas estafas de cuenteros que van a la casa de personas y le hacen creer, usted tiene la plata en el banco que gana apenas 1%, aquí se invierte conmigo, va a ganar el 30, el 40, el 50%? Y como la misión humana no tiene límite, nos engañan y nos hacen un cuento que es lindo, el otro es más allá, y caemos en la trampa. Y después que le hemos dado el pisto, desapareció el prestamista y no lo encontramos más, y si tenía oficina la cerró. ¿Por qué nos engañó? Porque supo presentar la mentira como si fuera verdad.
Y a veces el Evangelio no tiene éxito porque a veces predicamos el Evangelio con temor como si fuera mentira. Por eso dice alguien que los teatros están llenos porque los artistas presentan la mentira como si fuera verdad. Y la iglesia no tanto porque se presenta la verdad como si fuera mentira. Yo aprendí la lección cuando era colportor, tenía como unos 20 años, de eso hace más de 20. Estaba en la ciudad de Mar del Plata y me había puesto especialista en venderle libros a los abogados, yo no sé por qué. Lloraba la carta, que era estudiante y que quería estudiar teología, etc. Y fui a un abogado y me escuchó, vendía el Conflicto de los Siglos, un libro que llamaba Salud y Eficiencia, la Biblia y la suscripción al Centinela. Y hasta me acuerdo el precio, 370 pesos. Así que le pedí un anticipo y me dijo, no tengo aquí, pero mañana, ¿cuándo se lo puedo entregar? Me dice, ¿cuándo podés entregármelo? Mañana, porque la ocasión es como el hierro, o sea, de machacar caliente, ¿no? Así que mañana. Al otro día traje los libros, venían envueltos individualmente, los saqué y le mostré el de salud, porque el del Conflicto de los Siglos se lo había presentado medio así, con temor, como un libro histórico, medio, porque ustedes saben de qué habla el Conflicto de los Siglos. Así que le mostré ese libro y todas las cosas, me dice el otro, y después la Biblia, el otro, y le mostró y lo oyó. Y justamente lo abra en una lámina de la venida del Señor Jesús. Y me dices, tú me dijiste que ibas a estudiar teología, ¿tú crees en que Cristo va a venir? Sí, le digo, por eso estoy estudiando. Pues cuando me hablaste a mí, me hablaste como si no creyeras. Porque me hablaste medio, te hice algunas preguntas, pero vi que me las medio estabas esquivando para contestarla y todas las cosas. ¿Y tú piensas ser predicador? Sí. ¿Y sabes lo que me dijo? Si vas a ser un predicador, predica con entusiasmo y si no, vete a plantar papas. Y desde entonces yo dije, hay que presentar la verdad como la verdad merece ser presentada, con entusiasmo. Porque es un mensaje, un anuncio de ¿qué? De vida o muerte. No puedo jugar con la vida de los seres humanos. Soy responsable al predicar. Tenemos que predicar con entusiasmo, tenemos que decir claramente lo que Dios dice. No queremos agradar al oído humano, sino que tenemos que agradar al mensaje, al que mandó el mensaje, a Cristo Jesús. Y entonces San Pablo dice, después que predicó, se dio cuenta que estaba equivocado, no empezó a argumentar, bueno, pero esto es lo que creyeron mis padres, esto me enseñaron mis abuelos, ¿cómo voy a traicionar a mis abuelos? Todo el que quiera ser salvo tiene que cerrarle el oído a lo que dice la gente y abrir los dos oídos a lo que dice el Señor Jesús. Porque el Salvador es el que pone las condiciones para salvarse, no la gente. El Salvador, y dice el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, tú y tu familia. Y San Pablo con entusiasmo duplicado, porque el Espíritu Santo descendió sobre él y fue el mejor predicador del Nuevo Testamento. Y en una ocasión le escribió a los corintios y le dijo, pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí si no anuncio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras dijo, yo tengo que predicar el Evangelio. Cuando lo hago sin ganas, la recompensa tendré. Pero cuando no tengo ganas, tengo que hacerlo anyway porque la orden me ha sido dada. Y yo soy un mensajero de Jesús. Y el mensajero es el que da el mensaje. Yo soy portador del mensaje de salvación por las buenas nuevas en Cristo Jesús. Ay de mí si no predico el Evangelio. Yo lo aprendí esto hace unos años, 20 años, en una campaña en Bielorrusia, donde había una iglesia de 30 personas hacía como 40 años. Porque los hermanos habían puesto muchas condiciones, como los fariseos. Cuando yo invité a esas 1000 personas que asistían a tomar la Santa Cena, el jefe de ese grupo salió gritando en ruso, yo no entendía, pero el traductor me iba diciendo lo que decía. Está enseñando mal, dice, está enseñando mal. Tuve que pasar una noche y reunirme con ese grupo y especialmente con el líder. Le dije, ¿cuál es la razón que estaba enseñando mal? Porque esos son indignos de tomar la Santa Cena. ¿Y usted? Yo soy digno. Digo, no, lo que es usted es un fariseo moderno. Es un fariseo. Nada recibimos por dignidad.
Todo lo recibimos por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Nada por gracia. Así que predicamos el Evangelio y este salía contradiciéndome que no se podía hacer y yo no sabía qué hacer porque no me desesperaba. Sepa Judas lo que decían, como dicen en Guatemala, porque en ruso no entendía nada. Pero finalmente cerramos la campaña con 365 bautismos. Pero tuve que hacer una iglesia aparte. No pude mezclarlos con aquellos porque estaban contaminados con tradiciones. Una de las razones que me criticaron por la cual no podían ser salvos, pues yo había comprado bastante tela de toalla y le había cortado un pie cuadrado así para secarse los pies. Dice, esa toalla no es bíblica. Digo, ¿cuál es la razón? Porque la Biblia dice que tomó la toalla y tenía unos cordones para atarlo y esa no tiene cordones. Eso sí que es colar mosquito y tragar camellos. Eso sí, qué barbaridad la cosa. Por eso al diablo le da lo mismo que yo sea un incrédulo o un fanático de alguna cosa. Lo que no quiere es que camine por el centro. Tenemos que ser. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Estaba predicando y una noche llegó en la esquina de ese banco, en esta posición estábamos, se sentó un muchacho que después supe que se llamaba Alexander, de unos 25 años. Y él me contradecía. Yo estaba predicando de la seguridad del perdón de nuestros pecados, que si confesamos nuestros pecados refiere justo, y él gritaba y no sé qué, no había tiempo ni de traducir, así que yo le hacía así, pero fue difícil hablar esa noche. Cuando terminó vino a mí, enojado. Yo no creo lo que usted predica a través del traductor, porque usted dice que Dios puede perdonar cualquier pecado si nos arrepentimos y confesamos, y yo sé que lo que yo he hecho Dios no me puede perdonar a mí. Le dije, ¿por qué no? Que sí, bueno. Le dice, explíqueme. Le digo, no te voy a explicar ahora porque tú no estás en condiciones de entender. ¿Estás borracho o drogado? Las dos cosas, me dijo, borracho y drogado. Bueno, ven mañana. Y sí, al otro día vino y se sentó temprano en la misma banca. Y cada rato me echara y me interrumpía. Entonces a la salida me dijo, bueno, ahora me va a anunciar, a escuchar. Le digo, ¿cumpliste la promesa de no tomar ni drogarte? Bueno, no tomé mucho ni me drogué mucho. No la cumpliste, entonces yo no tengo por qué cumplirla. Y pues, se fue enojadísimo. Y al otro día vino otra vez, se sentó allí y parecía una momia. No se movió durante el tiempo que predicaba. No se movió para nada. Y me dijo, ahora me va a explicar, sí. Pero yo quiero confesarme con usted primero. Le digo, no necesitas confesarte conmigo. Hay que confesarte con aquel que ganó el derecho de perdonarte por tus pecados, porque Él murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Me dijo, pero yo quiero, bueno, si te va a ayudar eso, ¿qué es lo que hiciste que crees que Dios no te puede perdonar? Me dijo, yo estaba en el ejército, deserté del ejército. Me robé, dijo, y me mostró esta pistolita de 9 milímetros. Y una vez estaba en una esquina de una plazoleta, ¿sabes lo que es la plazoleta en la calle, verdad? Un redondel así. Y vino un borracho, y yo estaba con mi esposa y mi hija de 3 años ahí, esperando un camión o un colectivo, cuando vino derecho a nosotros. Yo estaba ágil y el instinto de conservación del ser humano, cuando vi que venía, pegué el salto y cuando me di vuelta para atrás, vi en un charco de sangre a mi esposa y a mi hijita de 3 años. Me desesperé tanto, el auto después chocó contra un muro que había y un árbol que había allí. Me acerqué y saqué mi pistolita, esta misma, y con 4 balazos en la cabeza maté los 4 que había ahí. Y escapé. Porque allá cuando usted comete un asesinato y lo descubren que es usted, a la siguiente semana lo ejecutan, lo fusilan. No es como aquí que lo engordan 20 años y después lo matan. Allá de una vez acaban con eso. Y me contó esto y escapé. Pero mire cómo el Espíritu Santo estaba preparando su corazón. Yo vivía tranquilo, me gozaba en la venganza, que no pude estar en el entierro de mi hija ni de mi esposa, pero por lo menos me alegraba de que a los 4 que la mataron, los maté yo. Pero después empezó a sentir, dice hace un mes, que no tengo paz, tengo un remordimiento por lo que hice. Y yo quiero saber que si Dios me puede perdonar a mí. Bueno, le dije, y después que me contó, le dije, claro que Dios te puede perdonar. Leí Isaías 1:18, si nuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
dice, leí, bueno, finalmente se creyó, se arrodilló. Yo repetía lo que él tenía que decir y con el traductor y así, una vuelta hasta que contamos. Y cuando dijimos amén, pegó un salto él. Y yo abrí los ojos. ¿Qué estaba por hacer? No sabía qué hacer. Pegó un salto y me dijo, algo salió de aquí, algo salió de aquí. ¿Qué salió de ahí? El sentimiento de culpabilidad que él tenía en su conciencia cuando reconoció que había cometido pecado. Tengo paz, tengo paz. Ahora puedo hablar. Siguió asistiendo allí como una momia cada noche, no tomó más ni tomó más. Se bautizó, fue uno de los que se bautizaron, pero antes de irme me dijo, tengo que hablar con usted, porque uno de los temas que usted predicó después de que yo creí, descubrí que yo también pequé en una ocasión. Bueno, ¿y cuál es la razón? Bueno, dice, usted predicó del juicio y dijo que del juicio Dios nos va a juzgar por nuestros pensamientos. ¿Y se acuerda que no me quiso atender la primera vez? Le dije, ¿por qué? Porque yo estaba borracho. ¿Se acuerda que no me quiso atender la segunda vez? ¿Por qué? Porque yo estaba medio borracho. Me atendió la tercera vez. ¿Por qué? Porque yo no estaba borracho, podía entender. Dice, ya venía listo, que si usted no me atendía esta noche, con esta misma pistolita que maté los 4, lo iba a matar a usted y al traductor. Así que yo entendí bien lo que dice San Pablo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Si yo no le hubiera predicado el Evangelio de liberación del sentimiento de culpabilidad a través de Cristo Jesús, no estaría aquí para contar el cuento, la historia. Hermano, ay de nosotros. Y realmente es un delito. Si usted vive en un departamento y sabe, alguien le informa que a la noche alguien va a tirar una bomba y va a quemar el departamento, y usted sale calladito la boca, que nadie se despierte esa madrugada cuando van a tirar la bomba para quemar los departamentos, y sale y después alguien se entera que usted sabía que iba a caer fuego, una bomba iba a matar a la gente allí, y usted no dijo nada. ¿Le van a hacer un monumento ahí de héroe? ¿O lo van a condenar? Lo van a condenar, ¿por qué? Porque usted sabía que iba a caer fuego esa noche sobre los departamentos y se escapó usted, pero no le interesó que los otros también se salvaran. Por eso San Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Y hermanos, es la pura verdad, pronto va a caer fuego del cielo. Y hay que decirle a la gente que la única puerta de escape es el Señor Jesucristo, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que nosotros tenemos que, porque somos responsables ante el Señor Jesús de las personas que se relacionan con nosotros, invítelos, llámeles, invítelos. Dios no nos hace responsable a usted ni a nadie porque la gente acepte o no acepte la invitación, pero nos hace responsable ¿de qué? De invitarlos. Porque hay de mí si no lo invito. Él se podría levantarse, este sabía los acontecimientos y nunca me los dijo. Hágale la lucha. El Espíritu Santo quiere usarlo a usted para traer a otros, pero no puede traer a otros si no viene usted. Así que eso le va a hacer un compromiso usted de venir usted y traer a otros también. De levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está a la vuelta de la esquina. El Señor está aquí y te llama. Como llegó la hora, vamos a omitir el canto, que el canto dice muy lindo, dice, oh cuánto necesita obreros el Señor que vayan presurosos al campo de labor. Alegre yo le digo con todo mi fervor, conmigo cuenta tú, Señor. ¿Cuánto quisiera decirle, Señor, conmigo cuenta tú? Porque yo voy a venir y voy a tratar de traer a otros. ¿Quieren ponerse de pie? Y terminamos con una oración por aquellos que quieren ser instrumentos en las manos del Señor para venir esta noche y tratar de traer a otros para que también conozcan el medio de salvación. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te agradezco en esta mañana porque esta iglesia, a pesar de las tormentas y dificultades, no ha perdido la visión ni la misión que existe como iglesia, que es de anunciar las buenas nuevas de salvación por la fe en Cristo Jesús. Que apoyemos y tratemos de traer a otros esta noche y que oren para que el Espíritu Santo nos capacite a todos al invitar y me capacite a mí también al exponer con claridad cada noche los temas, que la única seguridad y la única salvación y la única esperanza es Cristo Jesús en un mundo que está perdido. Gracias, Señor, por escucharnos y darnos el gozo de encontrarnos aquí a las 7:15
el servicio de canto, tal vez si alguien viene antes de las 7:15, pero a las 7:15, Señor, queremos comenzar esa película que tiene una gran lección para el mundo de violencia en que estamos viviendo en nuestros días. Gracias, Señor, por amarnos, por perdonarnos y por querernos usar como medio de salvación para los que vagan sin Dios y sin esperanza. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén.